Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un cordial saludo a todos los oyentes de la radio. Les habla Rafael Aníbal Cortés conjuntamente con mi esposa Mónica Dairén Ospina. Estamos en este programa donde vamos a hablar sobre temas netamente familiares, sobre temas que nos importa a la familia, que son bien relevantes para la familia. Les deseamos de verdad que la presencia de Dios siempre los esté acompañando y que nosotros seamos simplemente ese instrumento del amor de Dios para que sea Él el que derrame sus bendiciones y pueda cada vez fortalecer ese vínculo afectivo, ese vínculo amoroso en las familias. Un cordial saludo desde Colombia. Somos psicólogos que trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos ya hace bastante tiempo, más de 20 años, con chicos y chicas que son infractoras a la ley penal, chicos que han cometido delitos, y allí pues hemos trabajado conjuntamente con los terciarios capuchinos. Esa experiencia nos ha dado bastantes elementos para poderlos compartir con cada uno de ustedes. El tema de hoy es muy espectacular porque es el egoísmo y ese egoísmo ha hecho, no solamente el egoísmo, sino también el orgullo. Son dos enfermedades que han hecho que nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra vida ministerial se vea afectada de una u otra forma. ¿Por qué? Porque eso permite que nosotros nos desenvolvamos de una mejor manera y a veces no sabemos por qué nos comportamos así, y por qué somos egoístas, por qué somos envidiosos tal vez, por qué somos iracundos, por qué tenemos algunas actitudes que no nos gustaría tener. Y en ocasiones, como dice San Pablo, cuando queremos hacer lo bueno, resultamos siempre sacando ese lado oscuro, ese lado negativo. ¿Por qué? Es lo que nos vamos a cuestionar hoy. Vamos a hablar un poco sobre ese egoísmo, cuál es la causa que cómo nos hace comportarnos, y posteriormente terminamos con el orgullo y al final ya sería básicamente darles algunas estrategias de cómo poderle hacer frente. Esto no solamente tiene que ver dentro de una parte espiritual como tal, tiene que ver con la familia, tiene que ver con toda nuestra vida ministerial, con lo que nosotros hacemos en la iglesia, con lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, porque son actitudes que nosotros tenemos. Quiero partir del hecho que hay unas situaciones que son heredadas. Hay dos tipos de herencia. Una herencia filogenética y otra ontogenética. ¿Qué quiere decir eso? Hay una herencia que es cultural y otra herencia que es biológica. Una herencia, por ejemplo, por decir algo, hay características propias de nuestra cultura colombiana, hay características propias de la cultura allí en República Dominicana, o sea, nos diferenciamos. Inclusive al interior de nuestros países, hay sectores de nuestros países que tienen unos comportamientos diferentes. Eso es como es la herencia cultural, la herencia social. Es algo que es inherente a nosotros. Y hay algo mucho más propio que es la herencia de nuestra familia, de nuestro papá, las orejas nuestras, nuestra nariz, el cabello, el color de nuestra piel. Eso es una herencia de nuestros padres. Ahí, a nivel psicológico, también se da una herencia. Por decir algo, existe el carácter y el temperamento. El temperamento es heredado, o sea, viene desde la herencia genética de nuestros padres, el temperamento, y el carácter se forma, se moldea con el tiempo, y esa formación se da por la enseñanza que hemos tenido desde nuestro colegio, de nuestros padres, de nuestra cultura, y ese carácter es el que nos ayuda a dominar nuestro temperamento.
Estoy haciendo este preámbulo antes de hablar de estos dos temas importantes, que es el egoísmo y el orgullo, porque necesariamente tienen que ver con unas situaciones que hacen parte de nuestras vidas y que tenemos de una u otra forma que combatirlas, porque son enfermedades mortales del espíritu. Enfermedades que no nos dejan crecer como personas, que no nos dejan crecer en nuestra vida familiar, matrimonial, que no nos deja crecer con nuestros hijos, que no nos deja crecer dentro de nuestro ámbito, como les decía antes, dentro de nuestro ámbito pastoral. Entonces, bienvenidos al programa. Sé que va a ser de mucho interés para ustedes, de mucho crecimiento. Si tienen alguna pregunta, nosotros tenemos estos programas en YouTube. Tú los puedes encontrar. Tenemos también otra cantidad de temas que hemos manejado y perfectamente le estaremos respondiendo. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, nos encuentran con el nombre de mi esposa, Mónica Dairén Ospina, o con mi nombre, Rafael Aníbal Cortés. Perfecto, entonces empecemos hablando del egoísmo. El egoísmo, pues básicamente dentro del corazón humano existe esa terrible fuerza que se opone y resiste al maravilloso plan de Dios. Aunque a decir verdad no es una fuerza sino una debilidad. Se trata de nuestro egoísmo, el cual es una enfermedad hereditaria, escúchalo, hereditaria. Al mismo tiempo que se nos contagia por todos los medios que Satanás utiliza y el mundo quiere seducirnos con ello, es el pecado original con el que todos hemos nacido. Entonces, el egoísmo, acordémonos que necesariamente el demonio siempre trató de seducir a Adán y Eva, porque él quería solamente preservar sus conceptos, que solamente se le idolatrara a él, y es un egoísmo de no querer realmente solo todo para él, únicamente todo lo que se daba era simplemente porque él era ese ángel precioso, ese ángel querubín precioso, quería solamente que se le idolatrara. El egoísmo en últimas es el más grande de las inseguridades. Ese egoísmo nos lleva a buscar la inseguridad en nosotros mismos. O sea, trata siempre de ser el centro del universo, que todos los demás nos sirvan. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que me sobre para mí. El adulterio, por ejemplo, el alcoholismo, la avaricia, el armamentismo, las guerras y todo tipo de violencia, la injusticia, están siempre motivadas por el egoísmo, por un egoísmo del corazón de los hombres. ¿Qué mal existe en el mundo que no sea fruto del egoísmo? Ponte a pensar. Y si los frutos más nefastos, eso nos da cuenta de que es un veneno que es de raíz. Muchas enfermedades físicas, generalmente siempre nosotros los psicólogos hablamos de ello, son más psicosomáticas, o sea, son más desde la psique, desde el espíritu, porque hay un psicólogo, que él ya murió, Víctor Frank, él divide al ser humano en 4 partes. Generalmente siempre se habla de la parte biológica, psicológica y social, biopsicosocial, pero este hombre, Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración, habló de un cuarto elemento que fue la parte espiritual y que generalmente no es aceptada por muchos psicólogos, la parte no ética, o sea, el espíritu. Y él habla que nosotros somos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Por tanto, muchas enfermedades son psicosomáticas. Necesariamente desde la psique afectan nuestro organismo. Y la gran mayoría de esas son originadas, aunque parezca curioso, por el egoísmo. ¿Cuántas úlceras, depresiones, tensiones, dolores de cabeza, gastritis y otros tipos de dolencias han brotado debido a ese exagerado egoísmo? Como se dan cuenta, es una enfermedad muy fuerte que de una u otra forma siempre está atacando nuestro sistema inmunológico. Siempre hace un daño impresionante. Entonces, Moni, para saludarte de todas formas, porque no te has presentado a la radio, y bienvenida pues a este programa tan bonito. Estamos hablando pues del egoísmo, que es una enfermedad mortal para toda nuestra parte espiritual. Efectivamente, este tema es bien importante porque si nosotros nos damos cuenta, el egoísmo es básicamente la esencia del mal.
definitivamente la esencia del mal, es como la mayor expresión de la rebeldía que se tiene contra Dios. O sea, el egoísta no sabe dar. Y como todos sabemos, Jesús vino a darnos. El amor de Dios es del darse al otro. Y el egoísmo es lo contrario. O sea, realmente es la esencia del mal. Y por esta razón, evidentemente, el egoísta no piensa en la otra persona, no piensa en dar, sino en yo merezco, yo quiero, yo tengo la posibilidad de tener esta situación, de coger lo que es del vecino, de disfrutar lo mío, de insultar como yo quiera, porque yo soy la primera persona sobre todos los demás. Entonces, para el egoísta no existen las demás personas. Y evidentemente eso es tremendamente muy contrario. Es la mayor expresión de rebeldía contra Dios. El egoísta no sabe definitivamente qué significa el dar, y mucho menos el darse a los demás. Si se han dado cuenta, por ejemplo, en los grupos, cuando estamos en los grupos de oración, que en ocasiones nosotros vemos a alguien que tiene esa tendencia. El egoísta ni siquiera se ama a sí mismo. Si se amara, buscaría el verdadero bien, pero con su actitud acrecienta el cáncer que lo va destruyendo paulatinamente. Egoísta no es el que se ama a sí mismo, sino el que no ama a nadie, ni siquiera se ama a sí mismo, imagínate. No se ama realmente porque simplemente es tan grande esa situación que hay en su interior que no se ama a sí mismo. En otras palabras, el egoísta es miope, no sabe ver de lejos, solo mira en una sola dimensión, o sea, se mira a sí mismo. Nunca se fija en los demás, sino en lo que transitoriamente puedo obtener y aprovechar de ellos. O sea, es como esos animalitos que van encima, las rémoras, las que van encima de los, por ejemplo, de algunos peces, ¿no es cierto?, que van succionando, que van limpiando esas rémoras. Entonces van allí como succionando y llenándose como de parásitos. Se siente el centro del universo y los demás deben girar en torno a él, imagínate. Esta enfermedad es una enfermedad fuerte, solo se ve, se escucha y se sirve a ellos mismos y no se preocupan sino de sus personales intereses. Curiosamente, el egoísmo tampoco debe recibirse porque esto lo compromete a dar. O sea, un egoísta siempre va a estar como en función de sí mismo y para nada se va a comprometer en alguna situación, porque eso va a hacer que él quiera dar y eso para él le causa dificultad. Se siente autosuficiente, busca que los demás le sirvan, pero ha de ser como él quiere, no como los demás pueden. Por eso no existe la gratitud en su corazón. Sí, Rafa, no existe nada de la gratitud en su corazón y fuera de eso, si nosotros nos basamos en lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 20:17, básicamente, que es el pasaje donde nosotros podemos ver los mandamientos de la ley de Dios, el egoísta siempre está codiciando, o sea, no va a dar nada, sino que al contrario va a querer todo para sí mismo. Si nosotros vemos en ese versículo nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El egoísta quiere absolutamente todo lo que hay a su alrededor para sí. O sea, él en todo momento está envidiando lo de los demás, quiere lo de los demás, no es capaz de dar a nadie, pero sí él quiere apropiarse de lo de los demás. Entonces es algo tremendamente durísimo el egoísta, porque el egoísta, si nosotros lo vemos,
o sea, ¿de dónde surge el egoísta? El egoísta, y lo dice claramente Isaías en el capítulo 14, versículo 12 al 14, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, si nosotros vemos en ese pasaje bíblico, definitivamente se gesta el egoísmo en ese anhelo de ser Dios. O sea, él quiso ser Dios y el egoísta anhela el trono de Dios, anhela ese lugar que Dios tiene. O sea, es definitivamente la raíz de la rebeldía, como decía inicialmente, de contra Dios, porque está queriendo ser como Dios, y ahí se ve claramente ese pasaje bíblico. También complementando lo que tú dices, Moni, mira cómo el egoísta es una afirmación que siempre se tiene. Esas cosas son mías, yo las compré con mi dinero, ese es mi trabajo. O sea, que siempre está encarando, está colocando, está echando en cara, como decimos aquí, está echando en cara siempre lo que él ofrece y lo que él da. Un cristiano de verdad, un servidor de Cristo, dice: nada es mío, ni siquiera mi madre, mis hijos, mi vida. Todo eso es para el reino de Dios, para Jesús, para mis hermanos, para mis hermanas. Yo solamente soy un administrador que nada trajo al mundo, y como dijo Job, nada me llevaré. Por tanto, el egoísta quiere que se le dé todo y con plenitud. Todo, completamente todo. Es un niño que exige todo para sí. Él nunca tiene tiempo para visitar a un enfermo, para trabajar por la comunidad o para ayudar a otras personas. Nunca es puntual, siempre llega tarde. Jamás pide disculpas, siempre se excusa, pero para no enfrentarse con algo difícil. El egoísta no persevera. Imagínate, Moni. O sea, que un egoísta tiene poca compasión y nada de paciencia. Él es el causante, créeme, de toda la miseria, esas guerras, la pobreza que hay en el mundo, en las familias y aún dentro de sí mismo. Él actúa como si fuera el centro del universo, como tú nos lo decías. O sea, haciendo referencia precisamente a lo que pasó con el ángel caído, con Satanás, se siente lo más importante. Se ha hecho Dios a sí mismo. Pero sabes que paradójicamente no puede darse cuenta de su indignidad y no se reconoce como persona merecedora del amor. O sea, porque de por sí toda su problemática es muy fuerte, Moni. Por eso con su egoísmo pues destruye altas barreras pero para no recibir absolutamente nada de amor. Se ama de tal forma, Moni, a sí mismo, esas personas, que no dejan lugar para que nadie más los ame. En su interior desconfían de su propio amor. ¿Cómo puede él crecer en el amor, Moni, de los demás cuando él nunca se ha amado? Si te das cuenta, no hay nada de hermoso, nada de divino en él, y el vacío que lo invade, imagínate el dolor, esa enfermedad tan tremenda, lo hace cada vez más miserable. En pocas palabras, como no ama, tampoco recibe amor. Vive hundido en una soledad terrible, aunque a veces lo disfrace o disimule. No sabe reír, porque no puede compartir la vida. Es triste, incapaz de disfrutar la belleza. Eso da dolor. Ver a una persona de esa manera da dolor. ¿Y tú sabes de dónde surgió el egoísmo en el ser humano? Si se supone que el egoísmo viene de esa expresión de Satanás que quiso ser como el Altísimo, precisamente en Génesis 3, del versículo 1 al 7, nosotros podemos ver claramente cómo el mal, el diablo, la oscuridad sembró en el corazón del ser humano el egoísmo también, cuando quiso a través de la mentira convencer a Adán y Eva para que ellos fueran como Dios. Y precisamente ahí está la situación más delicada, porque definitivamente el humano, o sea, Adán y Eva aceptaron esa mentira de querer ser como dioses, y en ese momento entró el egoísmo al mundo.
Y desafortunadamente ese egoísmo se ha venido multiplicando de manera impresionante. Si nosotros nos damos cuenta de esto que siembra Satanás en el ser humano, en Juan 8:44 nos estamos dando cuenta que cada vez que nosotros actuamos de manera egoísta, estamos actuando con base en la mentira que nosotros estamos creyendo de que nosotros somos los merecedores absolutamente de todo. Entonces, básicamente es como una expresión clara de que estamos siendo como hijos de Satanás, porque estamos actuando con base en lo que el padre de la mentira nos está diciendo para actuar, de que todo lo merezco yo y los demás no merecen absolutamente nada. ¿Qué consecuencias trae el egoísmo, Moni, a nivel general? ¿Qué consecuencias produce el hecho de estar con esa enfermedad tan impresionante? Pues Rafa, una de las cosas que el egoísmo trae precisamente es una gran soledad. O sea, pienso que es una de las situaciones más difíciles del ser humano. ¿Por qué? Porque una persona egoísta es una persona que vive el rechazo de los demás. O sea, una persona que es egoísta es mal vista por las demás personas y eso genera rechazo. Una persona rechazada trae un fuerte sentimiento de soledad y la soledad evidentemente llevará a otra cantidad de sentimientos. Pueden ser cuestiones de amargura que ya hemos hablado anteriormente, angustia, desesperación, el querer, el resentimiento, el querer hacer daño, en fin, o sea, una persona que vive en una soledad y vivencia constantemente ese rechazo es una persona que desafortunadamente en su corazón no habrán cosas muy bonitas. O sea, que vive un infierno completo. O sea, que el egoísta siempre pues será causa de problemas y muchas lágrimas alrededor por motivos insignificantes. O sea, hay una inmadurez impresionante. Con mi esposa hicimos un programa que se llama Inmadurez Emocional y Espiritual, que también lo encuentras allí en YouTube, que complementa este tema porque es bien importante. O sea, estamos haciendo realmente lo más fuerte, estamos mostrando la enfermedad en plenitud. Como les compartía, ahorita seguimos con la otra enfermedad, ¿sí? Que es estamos hablando del egoísmo, vamos a entrar ahora a hablar del orgullo y vamos a lo último a dar unas pautas de cómo hacerle frente a esta situación. Por tanto, a modo de conclusión con respecto al egoísmo, pues el egoísta hace siempre sufrir a los demás porque dentro de sí sufre un terrible drama. No se siente amado ni digno de amor. Si es cierto que un egoísta es un tremendo problema para las comunidades y las familias, de igual forma debemos afirmar que él es un gran problema para sí mismo. Él lleva, Moni, una carga tan pesada que tiene que echarle a los otros, o sea, que otros también carguen con eso porque él no puede soportarla. Por eso siempre está acomodándole a los demás, por eso de su propio dolor, por eso sus repercusiones son muy extensas, originando conflictos con todos los que trata, sobre todo cuando chocan con otros egoístas. ¿Sí se han dado cuenta? Un egoísta cuando choca con otro, pues obvio que es impresionante porque van a enfrentarse muchos problemas. Lo que buscan en sí mismos son como nubes borrosas por el viento, que no traen ni siquiera lluvia. Es una de Judas capítulo 13, Moni. Son como árboles huecos, como estrellas errantes, como una eternidad en la negra inmensidad. Quiero proponerte un ejercicio ahora, porque pienso que es importante que nosotros hagamos un buen examen y nos miremos si realmente hemos caído en ese egoísmo. Yo soy egoísta. ¿Nos consideramos personas egoístas? ¿En qué momento lo hemos sido? ¿Con qué personas? ¿Por algún motivo especial has tú caído en ese egoísmo? Medita un momento, mientras medita un segundo, un instante, ¿en qué año has causado con esas actitudes egoístas que has asumido? Por un instante piénsalo. Y en tu corazón empieza a reconocer realmente que en algún momento lo has sido. A veces ese egoísmo lo camuflas con alegría, tal vez lo camuflas siendo iracundo, o lo camuflas tal vez entrando en estados depresivos, porque es una forma de manipulación.
Entonces, Moni, vamos a seguir con el segundo tema, que es el orgullo. Pero si tienes algo más del egoísmo, sería maravilloso que cerraras esta primera parte del programa, porque lo segundo es el orgullo. Sí, Rafa, una de las cosas que es importante que nosotros miremos, o sea, no es como unos niveles que se pueden manejar dentro del egoísmo. Una parte es un egoísmo moderado donde la persona busca que otras, por ejemplo el padre de familia que pide que su hijo respondan muy bien en el colegio precisamente para que de él estén diciendo que él es buen padre y demás, o sea, que digan buen nombre de él. Es un egoísta moderado de alguna forma. Pero hay otro egoísmo que es el agudo, es un egoísmo que definitivamente es con intención, porque busca dañar. Por ejemplo, es una persona que con facilidad puede lastimar a la familia, a su pareja, son infieles, son personas que tienen problemas en su trabajo porque o sea, piensan solamente en él, hacen trampa, siempre quieren ganar, o sea, están involucrando a las personas de una manera que siempre las van a lastimar. Sí, ese es un egoísmo agudo, es un egoísmo que en un ministerio, por ejemplo, en una iglesia, a pesar de que pueda estar en la iglesia, su interés no es dar gloria a Dios, no es realmente sembrar para la obra de Dios, sino que al contrario están buscando el reconocimiento, están hablando de sus obras, están hablando de lo caritativos que son, de los conocedores que eso pueden ser de la palabra, de que oran mucho, de que ayunan mucho, pero solamente están hablando de ellos mismos, para que ellos reciban ese reconocimiento, pero en la realidad nunca están trabajando con un verdadero conocimiento y una verdadera entrega a Dios, sino simplemente es por ellos, por recibir ese homenaje y estar ellos en el altar que esperarían, o sea, que debería y es de Dios. Bien, entonces pasamos ahora, Moni, al orgullo. Si te das cuenta, eso es enfermedad fuerte. Son cosas muy, pero muy fuertes que hacen que nosotros realmente estemos muy mal de verdad frente a nuestra vida. Como que te está escapando algo más y me estás haciendo caras para mostrarme lo que es el orgullo severo, Moni. No te voy a dejar sin hablar porque sabes que te hablas. Sí, Rafa, el orgullo severo es supremamente, o sea, es la situación más grave del egoísmo, porque ya es una situación mental. Puede rayar fácilmente el egoísta severo en un sociópata. O sea, no tienen sentimientos de culpa, se disfrutan de alguna forma haciendo el daño a los demás y evidentemente ya es como tú dijiste, es un enfermo. Oye, ese ya es un tema más que raya básicamente con las psicopatologías y es una de las enfermedades más fuertes, o sea, uno de los trastornos de personalidad más fuertes es la psicopatía. Un psicópata no siente sentimientos de culpa. Y pues nosotros trabajamos constantemente con muchachos que tienen esa tendencia muy marcada porque son chicos que han cometido muchos homicidios, que han hecho cosas muy fuertes a nivel moral y social y conocemos realmente de esa situación. O sea, imagínate llegar a ese extremo. Entonces es bueno que nos vayamos revisando y empezar a decirle al Señor, Señor, aquí pongo mi corazón para que seas tú el que lo moldee, porque nosotros somos simplemente barro y tú eres el alfarero. De todas formas, al final vamos a hacer un momento de oración y si estas palabras que te están llegando a tu corazón, vale la pena que recapitules un poco frente a este gran problema que es el egoísmo. Bueno, ahora sí entramos al segundo momento, que es el orgullo. ¿En qué consiste ese orgullo? ¿Cuáles son las características que nos hacen que nosotros seamos orgullosos? Pues no se trata del legítimo deseo de superación que Dios puso en el corazón humano. O sea, el orgulloso, ser mejor, conocer más, ser más capaz, es una sed desmedida de ambición que nos hace entrar en competencia permanente. Ser más rico que el otro, ser más sabio que el compañero, más capaz que el vecino, para demostrar la superioridad sobre los demás. De esta manera se está siempre descontento,
el adúltero, por ejemplo, el avaro, están insatisfechos porque quieren más de lo que tienen, más que los demás. Eso es parte del orgullo. Ahora definamos bien lo que es el orgulloso. Si el lema del egoísta es todo para mí, lo primero para mí, lo segundo para mí, lo tercero para mí y lo que sobre para mí, el lema del orgulloso es yo soy superior a ti. Siempre vive en competencia, pero no puede gozar del triunfo porque sabe que están fabricados con humo, con el humo de la vanagloria. Generalmente el orgulloso es muy tolerante con sus defectos. Siempre los excusa, los explica, los niega. Siempre tiene una razón para justificarse, pero es muy exigente con las faltas y las limitaciones de los demás. Es acérrimo, es radical con los demás. Los insulta, los menosprecia. Sus pecados nunca son pecados, pero las fallas de los demás son inexcusables, imperdonables e inolvidables. El orgulloso siempre está criticando al prójimo, calumniándolos si es necesario para acabar con su prestigio, porque no admite a nadie que nadie se acerque a él, que alguien se acerca de él. Tiene que estar publicando las faltas de los otros para que de esa manera demuestre su superioridad. Imagínate, Mónica, que una persona de esta manera no deja que nadie sobresalga junto a él, no permite que ninguno le haga sombra. Por eso siempre está exhibiéndose, magnificando y hasta fabricando imperfecciones ajenas. Definitivamente son enfermedades muy fuertes, enfermedades que no nos dejan estar en paz y que nos alejan del propósito de Dios. ¿Y tú sabes por qué el orgullo y el egoísmo están relacionados? Precisamente Salmo 10, versículo 4, dice claramente lo siguiente: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el orgulloso tiene que ver con que se siente tan grande a sí mismo también, que no necesita la presencia de Dios, que no necesita buscar de Dios. Y es pecado en la medida de que va en contra de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere se encuentra en Mateo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí se está diciendo, es la humildad que la persona tiene para buscar la presencia de Dios, para saber que hay un Dios y que lo necesitamos para estar en este mundo, para superar las pruebas. El orgulloso considera en sí mismo que él puede tener el conocimiento, él puede tener las respuestas, él puede tener la sabiduría suficiente para solucionar las situaciones y que él va a solucionar todos los problemas sin la presencia de Dios. Entonces, por eso es que el egoísta y el orgulloso muchísimas veces se relacionan muchísimo, porque las dos situaciones son estar en contra de Dios, desconocer completamente a Dios. ¿Tú sabías que los defectos que más odia el orgulloso en los otros son los mismos que se encuentran en él? El orgulloso no se acepta limitado para nada. Por eso no consiente la más mínima limitación en él, y es la razón por la cual sufre tanto, porque son personas que sufren bastante. Como procura que los demás hablen siempre bien de él, el número 1, no tolera la crítica ni admite las correcciones, aún las hechas con amor. Siempre se hace propaganda a sí mismo, vive en un pedestal, arriba, allí encumbrado, con incienso en su honor fabricado por su alta imaginación. El orgulloso Moni es incapaz de amar al pobre, visitar al encarcelado, aceptar al anciano, al que no manifiesta signos exteriores de poder o tener. Es altivo, vano, iracundo, avaro, envidioso. La sensualidad lo arrastra muchísimo. La mortificación, o sea, hacer el ayunos, hacer penitencia, le repugna. Es doble, falso, egoísta, murmurador y vengativo. Las cosas divinas, Moni, le fastidian. Vive un cansancio espiritual constante y el desaliento lo embarga. Definitivamente el orgulloso nunca abre su corazón de par en par, Moni, es muy cerrado. Únicamente él conoce la presunción.
el ser más que los demás. No tiene amigos, solo bastantes enemigos, porque a ninguno valora. Con todos compite y nunca establece una relación franca porque siempre se siente superior. Vive enemistado con los demás, especialmente con los que tienen su mismo calibre de orgullo. Sí, mira que en Proverbios 16, versículos 18 al 19 nos dice muy claramente: antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahí nos está diciendo, o sea, el orgulloso no está a favor, ni apoya, ni ayuda, nada. El orgulloso es solo él mismo. Él es el más grande, es el más poderoso. El orgulloso es el que se autojustifica constantemente. El orgulloso es el que tiene el poder. El orgulloso es el que desafortunadamente, si sigue en esa actitud, como lo dice claramente Isaías 14:22, dice: porque yo me levantaré, lo dice el Señor, porque yo me levantaré contra ellas, dice el Señor, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo y el nieto de una persona orgullosa. Así lo dice el Señor en Isaías 14:22. La palabra es fuerte, Moni. Y fíjate que inclusive Santo Tomás de Aquino, con toda razón, él afirmaba que el mayor obstáculo de nuestra relación con Dios es el orgullo. Por eso, si tenemos problemas con la oración, antes de buscar nuevos métodos o formas de orar, deberíamos cada vez más ver qué nivel de orgullo tenemos y qué nivel de oración tenemos. En la medida que tú crezcas en la oración, el orgullo va disminuyendo. Fíjate que el orgulloso, para que sigamos ahondando cada vez más en esta enfermedad que tenemos que descubrirla en nuestras vidas, tenemos que sacarla de raíz de nuestras vidas. Se atreve inclusive a compartir compite hasta con Dios. No es capaz de arrodillarse ante Él. Si te has dado cuenta que inclusive en la Eucaristía ya hemos perdido inclusive esa actitud tan hermosa que es ante la exposición del Santísimo, no nos arrodillamos, sino nos permanecemos de pie altivos, y es algo que tenemos que empezar a rescatar en nuestras Eucaristías, el hecho de podernos arrodillar, porque eso es orgullo. Acordémonos lo que decía este científico que murió, que él hablaba que no hay hombre más alto, sino el hombre más grande es el que es capaz de arrodillarse ante Dios. Albert Einstein decía eso. Allí es donde se conquistan las cosas, en el doblando rodilla. Y la otra fórmula, parando cuchara. Pues no podemos reconocer que él, otra persona superior a él, no puede reconocer en una persona con orgullo que alguien sea más sabio, más poderoso y perfecto que él. En fin, acordémonos, no ora, no sabe alabar y mucho menos adorar a Dios, porque esto implica mirar para arriba. El orgulloso que pretende acabar con los demás termina aniquilándose a sí mismo, ya que al sentirse mejor que todos se estaciona en su proceso de superación y se paraliza en su camino de santidad. Hay un pensamiento de Lewis, C.S. Lewis, que es bien específico frente a la enfermedad, y dice que es la enfermedad que siempre aborrecen cuando la encontramos en los demás, pero que todo la padecemos, y al mismo tiempo la más difícil de aceptar en nosotros mismos, el ser orgullosos. Mientras rechazamos a los orgullosos en los demás, en nosotros tratamos de ocultarlo, disimularlo o disfrazarlo. Muy fácilmente identificamos a una persona orgullosa, pero nos es difícil reconocer que nosotros está esa enfermedad. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, nos dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida,
para llegar también a vosotros. Ahí nos está diciendo muy claramente, nosotros cuando estamos en una actitud de orgullo, nosotros nos gloriamos. Acordémonos que cuando nosotros nos gloriamos a nosotros mismos, nosotros le estamos quitando el lugar a Dios. Las glorias son para Dios. Nosotros debemos glorificar con nuestros actos, con nuestras palabras, en nuestra oración, en todo lo que nosotros hacemos debemos glorificar al Señor. Y el orgulloso no glorifica al Señor. El orgulloso espera que la gloria sea para Él. Entonces eso constantemente está ratificando su negativa a aceptar que él se equivoca, su negativa a aceptar que él necesita ayuda, su negativa a aceptar que él no tiene el conocimiento supremo. O sea, hay muchas cosas que el orgulloso quiere negar de sí mismo y él es la humanidad de él. Entonces él quiere ser Dios. Y evidentemente eso trae unas consecuencias bastante significativas porque evidentemente él como que menosprecia a las demás personas y todo lo que le puede llegar de manos de Dios. Moni, ¿y eso cómo se representa en la parte apostólica, en el trabajo con las personas de grupos espirituales, los grupos de oración, Moni? Porque eso no necesariamente tiene que ver a nivel personal, sino que eso afecta necesariamente a los grupos apostólicos y también a nuestras familias. Entonces quisiera yo como compartirles realmente cómo esa actitud orgullosa hace que se afecte, por ejemplo, en la competencia de los líderes, la rivalidad entre los grupos y comparaciones con otros movimientos apostólicos. Eso es orgullo. Aparece el orgullo cuando demostramos que nuestros planes pastorales son muchísimo mejores que los otros. Inclusive los únicos que podemos tener en cuenta son nuestros propios principios, nuestras propias ideas, nuestros propios grupos. Cuando presumimos el número de miembros de la comunidad o grupos que dirigimos, toda actividad que realizamos, el reconocimiento o agradecimiento de superiores para con nosotros. El orgullo aparece cuando, por ejemplo, nos sentimos incómodos si un superior no nos saluda y lo rechazamos, incluso salimos corriendo de la comunidad. Un orgulloso refinado es buscar dones, no para servir a los demás, para nada, sino como medallas condecorativas y aprovechándose de la autoridad para imponer y dominar. A veces encontramos personas que conocemos que comenzaron obras apostólicas maravillosas, pero muy maravillosas. Sin embargo, al cabo del tiempo, pues en vez de alegrarse porque otros trabajan en sí mismos, tiene celos de ellos. Se siente mal con el éxito de los demás porque quisieran tener el mismo privilegio, inclusive de ser los únicos que trabajaron para la gloria del Señor. Y eso hace que esos que empezaron con tanta fuerza, esos grupos, por ese orgullo, vayan perdiéndose y perdieron esa fuerza con el que iniciaron. El orgulloso no sabe recibir de los demás porque no admite necesitarlo. Él se cree indispensable e insustituible. Por eso se sumerge en un remolino de actividades que lo mantienen en la superficialidad. Tiene complejo mesiánico. Se siente el esperado por todos, el único que puede solucionar todas las cosas, los problemas y el salvador indiscutible de la comunidad. Como tiene tanto trabajo, no le queda tiempo para la oración, ni para atender a las personas, ni a los necesitados. En el fondo llega a creer que es capaz de salir adelante de sus propias fuerzas. Jesús no es su Señor, Él es el Señor de sí mismo. En conclusión, Moni, ya para cerrar esta parte y empezar a hablar un poco de esos efectos que traen la familia y de dónde se origina este orgullo realmente, de dónde se origina egoísmo, porque tiene una raíz que viene desde atrás, ¿no, Moni? Ahorita lo hablamos como psicólogos. El orgullo que estamos hablando nosotros, viene toda la raíz, tanto del orgullo como del egoísmo, viene directamente de Satanás. Se puede decir que una persona orgullosa está aceptando en su corazón un espíritu de Leviatán.
Y el espíritu de Leviatán evidentemente lo llevará a cualquier otro tipo de pecado. Uno. Segundo, el espíritu de Leviatán es aquel que no acepta la autoridad espiritual, no acepta la autoridad de Dios en la vida de él. Y evidentemente esto es una situación bien delicada porque va a ir en contra de todo lo de Dios. Entonces una persona orgullosa generalmente también será egoísta, y una persona egoísta puede fácilmente también caer en el orgullo. Y esto es una situación bien delicada, porque cuando yo no acepto la autoridad de Dios, pues estoy perfectamente en contra de Dios en todo lo que Dios me da. Es muy difícil para una persona, si no está revisando su corazón de que no tenga orgullo, es muy difícil para la persona que de verdad sea obediente a una autoridad espiritual en la iglesia, el sacerdote, el papa, o sea, las personas que son autoridad espiritual. Entonces, evidentemente, eso es una situación bien delicada que nosotros debemos estar constantemente evaluando. Hay en nuestro corazón espíritu de egoísmo, hay en nuestro corazón espíritu de orgullo, no nos dejamos guiar, no somos enseñables, no aceptamos la palabra de Dios, no aceptamos una orientación que nos hace alguien que desde la palabra de Dios nos está orientando. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón realmente? ¿Qué está haciendo que nosotros nos cerremos a la presencia de Dios y la guianza de Dios? Ya a modo de conclusión frente a este flagelo tan impresionante, a este problema, a esta enfermedad mortal del espíritu que es el orgullo. El orgullo nos hace instrumentos, o sea, una persona orgullosa a nosotros nos hace instrumentos para herir a los demás. Si nosotros nos dejamos seducir por una persona orgullosa y dejamos que domine en nosotros, nos va a debilitar de tal manera que nos volvemos vulnerables, sintiéndonos heridos por la menor contrariedad. Tenemos que tener mucha prudencia con respecto a personas egoístas, personas orgullosas. Como dice el Papa, no es que nosotros tengamos que excluirlas, hay que amarlas con amor misericordioso para que ellas puedan transformar su corazón y reconciliarse con el Padre. Pero nosotros no podemos dejarnos contaminar con eso. El orgullo provoca más orgullo, violencia. El orgullo provoca enojo, discusión, guerra y todo tipo de injusticias. Si pudiera definir en este momento, Moni, el infierno sería como el reino del orgullo, mientras que el cielo sería el reino de la humildad y el amor, como tú lo dijiste, así como el infierno no puede entrar nada de amor, en el cielo no puede haber nada de egoísmo y ni de orgullo. El día que Santiago y Juan buscaron obtener el primer puesto en el reino, ¿te acuerdas? En ese pasaje bíblico, que quién será el más grande en el reino del cielo. Lo único que provocaron fue el enojo por parte de todos los demás apóstoles. Eso está en Marcos 10:41 si lo quieres revisar. Y que se intensificará más con la complejidad de querer ser el que está en el primer lugar allí en la mesa. Siempre, e inclusive hasta en los discípulos, imagínate, aparecía el orgullo. Hay pecados que producen cierta satisfacción transitoria o cierta unión aparente. Sin embargo, el orgullo solo produce división y conflictos. No existe ninguna recompensa o compensación agradable o beneficio divino que realmente nada dé, sino el orgullo lo que hace es la división y el conflicto. No existe ninguna recompensa, como decía, no hay nada agradable o beneficio que se dé en el orgullo. Es uno de los pecados más dañinos porque por naturaleza causa división. Sí, Rafa, entonces nosotros podemos ver que una persona orgullosa es una persona que es autosuficiente, es perfeccionista, es egoísta, es competitiva en exceso, es rencorosa, voluntariosa y ambiciosa, y además de eso es incrédula, no cree, no tiene fe, es una persona que definitivamente no está con Dios. La verdad, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, es que sí somos orgullosos. Y el más orgulloso podría ser aquel que ni siquiera sea capaz de reconocerse como tal, sino que se excusa, se justifica, le echa la culpa a los otros y no admite sus limitaciones. Te voy a hacer 9 preguntas en este momento.
y reflexiona un poco frente a lo que acabas de escuchar de los dos temas del egoísmo y el orgullo. ¿Hay una cierta relación con respecto a él? ¿Cómo te sientes cuando te critican, sea justa o injustamente? ¿Cómo es tu relación cuando alguien trata de mostrar su superioridad en algún campo? ¿Qué actitud tomas cuando se le otorga a otro el ascenso o el nombramiento que esperabas para ti? ¿Qué piensas cuando no te eligen para un puesto determinado? ¿Qué pasa cuando felicitan a otros o hablan bien de alguien y a ti te menosprecian? ¿Cómo reaccionas o respondes cuando te corrigen o te llaman la atención? ¿Qué haces cuando no aceptan tus planes o tus ideas, por ejemplo? O no te tienen en cuenta en tus opiniones. ¿Cómo te comportas con quien te ignora? ¿Te trata con indiferencia o te mira con frialdad? ¿Te causa dificultad reconocer que te equivocaste? Este es un test del orgullo. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? Escuchaba el testimonio de Gloria Polo, una mujer colombiana, una odontóloga colombiana que fue cogida por un rayo, una mujer que practicó muchos abortos aquí en Colombia y que llevó una vida bastante conflictiva con su esposo, incluso ella en su propia vida cometió aborto. Y ella, después de esa experiencia tan dura que fue prácticamente vivir la muerte, porque ella quedó calcinada completamente, nos dice algo impresionante escuchando el testimonio de ella. Nos dice que el pecado son seres vivos, que siempre nos tratan de quitar la presencia de Dios y la misericordia de Dios. O sea, por tanto, el egoísmo y el orgullo son demonios. O sea, en otras palabras, para tener esa enfermedad no es que sea psicosomática o psicológica, sino son demonios que nosotros hemos permitido realmente, hemos permitido que ellos entren a dominar nuestra vida, dominar nuestro corazón. Para combatir el egoísmo, pues hay que ser caritativos, bondadosos, misericordiosos. Para combatir el orgullo, pues la humildad. Aprendan de mí, dijo mi Señor, que soy manso y humilde de corazón. Hay que fortalecer esas dos situaciones. Lo que se contrapone al orgullo es la humildad. Y al egoísmo, el dar, el servir, el darnos por los demás. Es importante, yo le recomiendo mucho, hay 2 encuentros espirituales que nosotros hicimos, los llamamos así como 2 ejercicios espirituales más bien, que están en YouTube y les va a facilitar el sanar heridas del pasado. Porque esas heridas del pasado, Moni, ya llegando dentro del plano psicológico, dentro de lo que nos corresponde a nosotros, es cómo ayudarle a la gente a sanar, porque esto afecta muchísimo, no la parte social ni la parte espiritual dentro de las comunidades, sino también nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, esposas, afecta mucho eso. Si nosotros no sanamos esas heridas del pasado, que es lo que siempre hablamos como discos rayados, si no realmente reconocemos que tenemos un problema, ¿sí ves? Y no miramos el pasado, pues siempre vamos a estar yendo a grupos, yendo a retiros espirituales y no salimos de esa situación, porque el problema es lo que nos hicieron en el pasado, cuando nos pusieron a trabajar desde muy pequeños, cuando nuestro papá nos abandonó, cuando recibimos un abuso sexual tal vez, cuando nos juzgaron, cuando nos compararon con nuestros hermanos, cuando nuestra mamá fue una mujer que nos maltrató bastante con la palabra, cuando recibimos muchísimas heridas emocionales, cuando vimos a nuestros papás golpearse, o sea, tantas situaciones del pasado que hace que si no sanamos esas situaciones, el mal entre con los demonios del egoísmo y con los demonios del orgullo a hacernos daño. Sí, Rafa, es claro, tenemos que identificar especialmente tres momentos específicos que son los sentimientos y la mentalidad de rechazo, que sería lo primero que un niño empezaría a vivenciar, el rechazo. Los sentimientos y la mentalidad que se genera a raíz del miedo, y el miedo surge también por cuestiones de maltrato que tú hablabas, diferentes tipos de maltrato, ya sea físico, ya sea abuso sexual, ya sea abusos psicológicos, en fin, maltrato psicológico y demás, y los sentimientos y la mentalidad que está gobernada por la vergüenza. Acordémonos que a veces se avergüenza a los hijos con determinadas
prácticas, por ejemplo, casos que uno veía que el papá como quería una niña, entonces vestía al niño de mujercita, o para castigarlo, entonces lo ponía como una mujercita para ridiculizarlo, o la misma situación de los padres de ser alcohólicos. A veces los comportamientos que los padres asumen estando borrachos hacen que los hijos se avergüencen, o las formas como los padres castigan a sus hijos delante de otras personas los están avergonzando. Son situaciones que llevan al niño a que su corazón empiece a gestarse una raíz de odio, de resentimiento y demás, que el mal utiliza claramente para ir sembrando ese orgullo, con tal de que él se empiece a bloquear con las demás personas, y evidentemente tendrá el mal muchísimos argumentos, argumentará y justificará con muchas situaciones la mente de la persona, de ese niño, de esa persona, para que siembre, geste y evidentemente haga crecer en su vida tanto el orgullo como el egoísmo. ¿Y cómo ayudarle a la gente a sanar? Ya prácticamente se nos acabó el programa. Quisiéramos de verdad invitarte a que este programa lo puedas escuchar en YouTube y se lo coloques a tu familia para que reflexionen sobre esto. Coges una hoja, un esfero, un estilógrafo y empiezas a escribir los elementos más importantes, porque dimos mucha información, bastante, y no solamente te quedes con esa información, sino recoge esa información y medita un poco sobre esa información, habla con tu familia y vas a erradicar de la vida de tu familia el orgullo y el egoísmo. ¿Cómo lo erradicas? Cuando reconoces que realmente has sido egoísta y has sido orgullosa. Pide perdón si lo fuiste, y ante la presencia de Dios, si preferiblemente sacramentado, vas a hacer un encuentro espiritual. Para eso también te recomiendo, tenemos 2 programas allí en YouTube que te pueden facilitar básicamente este encuentro. Entonces se llama Encuentro de Oración para la sanidad de heridas emocionales, o si no, tú nos escribes y con gusto nosotros te lo hacemos llegar a tu correo. No hay problema porque lo tenemos allí en YouTube. Acuérdate que la palabra es clara cuando dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno confiesa lo que ha sucedido en la vida de uno, eso trae libertad. Acordémonos que tenemos personas con quien nosotros podemos confesarnos, y ahí nos trae libertad frente a muchas cosas que estamos guardando en el corazón. Si se necesita una atención mayor, evidentemente cuando tú hablas de esas problemáticas, de esas situaciones que se vivieron en el pasado, tú de alguna forma te estás liberando, porque sacas a la luz algo que el mal utiliza para torturarte, algo que el mal utiliza para estarte esclavizando para que sigas haciendo lo mal. Entonces, lo primero que tienes que empezar es a reconocer, a confesar lo que pasó en tu vida, los maltratos, las situaciones de abuso y demás. Si esas situaciones te llevaron a que tú en un momento determinado hicieras lo que hicieron contigo, es algo que tú debes también confesar, porque es una forma como cuando yo tapo mi pecado, entonces de esa forma el mal me amarra, me paraliza para que yo no actúe. La otra situación que yo tengo que hacer cuando confieso es dar la oportunidad para que Dios empiece a actuar en mi vida. Y cuando yo permito que Dios actúe en mi vida, puede venir a mi vida el perdón. ¿Sí? O sea, es darle la posibilidad de que haya un perdón. Tengo que practicar el perdón a las personas que me hicieron daño. Entonces son como 4 recomendaciones importantes que tenemos que mirar. Yo reconocer el maltrato vivido, yo reconocer lo que yo hice a raíz de ese maltrato, permitir que Dios esté conmigo y evidentemente a través de esa presencia del Señor en mi vida, traer el perdón para esas personas que me lastimaron y para mí mismo. Bien, Moni, como te diste cuenta, este tema, oyentes, este tema es espectacular y no quiero que lo dejes de lado. No lo dejes de lado porque son 2 enfermedades realmente fatales a nuestro espíritu que nos han carcomido por mucho tiempo. Nuestra presencia de Dios, nuestra oración, nuestra comunión con Dios. Entonces ahora te voy a invitar a que oremos. Si quieres, cierra tus ojos allí donde estés.
y vamos a hacer una oración donde realmente esa presencia misericordiosa de Dios esté en cada uno de nuestros corazones y que nos ayude a reconocer en primera instancia esos dos problemas que tenemos tan fuertes como es el orgullo y como es el egoísmo. Entonces vamos a decirle con toda humildad: Papito Dios, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Tu nombre es misericordia. Tu nombre es misericordia, Señor. Porque así nuestro Papa, nuestro Santa Papa lo dice: tu amor, tu nombre es misericordia. Y por ser tu nombre misericordia, invocamos tu santa misericordia, que es tu propio nombre, para que en este momento seas tú el que nos haga reconocer en nuestro corazón esas dos enfermedades que tenemos del orgullo y tenemos del egoísmo, Señor. Hemos sido egoístas y orgullosos, pensando en nosotros mismos, queriendo prevalecer por encima de los demás, no dejándonos llevar por tu espíritu que es manso y humilde. Danos tu espíritu, Papito Dios. Pide, Señor, danos de la presencia de tu amor infinito, para que nosotros podamos ser esos verdaderos instrumentos de tu amor, para que nosotros realmente podamos doblegar esos flagelos, esas limitaciones que tenemos, para que podamos ser esos verdaderos instrumentos de tu amor. Perdónanos, Señor, porque siempre nos hemos dejado dominar por cosas del mundo, porque no hemos reconocido que hay situaciones del pasado que tenemos que sanar, Señor. No hemos tenido ese arrojo, esa fortaleza para llegar a tu presencia, Señor, y decirte que necesitamos ayuda. Y hoy nos reconocemos como tales, nos reconocemos como esas personas humildes, como esas personas sensibles a ti, Señor. Despoja de nosotros ese orgullo, ese egoísmo, que no nos dejan ser esos verdaderos instrumentos. Ayúdame a perdonar, Señor, a esa persona que me hizo daño en mi pasado. Coloca personas, Señor. Coloca personas, Papito Dios, que me ayuden a sanar esas heridas de mi interior, que yo sea esa persona humilde que pueda reconocer que sin ti no soy nada, Señor. Porque ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iré, Señor, si eres tú la única vida, el que da vida, el que da fuerza, el que trae realmente sanidad a nuestros corazones? He confiado tanto en los hombres, he puesto mi confianza siempre en los demás y no he puesto mi mirada en ti. Yo no quiero hundirme como Pedro en las aguas, Señor, sino quiero salir adelante ante mis dificultades. Ayúdame a transformar mi vida, Papito Dios, te lo suplico. Ayúdame a ser diferente, Señor, porque quiero que mi hogar sea un hogar de bendición. Quiero que mi hogar sea un hogar donde tu palabra reine. Quiero que mi hogar sea un Betel, que sea una casa de oración, Padre Celestial. Tú eres misericordia plena, perfecta, amorosa. Levántame como un siervo tuyo de la misericordia. Hazme reconocer, Señor, en los demás tu presencia. Que yo conozca que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos son tú mismo y que yo pueda amarlos con ese amor que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso que tú das. Gracias, Señor, porque siempre me tienes allí en el hueco de tu mano, Papito Dios, dándome lo mejor de lo mejor. Quiero que en mi boca siempre haya la alabanza, la bendición hacia ti, porque tú eres el Dios de Dios, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias, Padre Santo. Toda la gloria sea para ti, Papito Dios. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, amados oyentes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos pues en el próximo programa. Y gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, nos la pueden hacer allí en Facebook. Nos encuentran con el nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina, y el nombre mío, Rafael Aníbal Cortés. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga profundamente.